En la fiesta de despedida de mi novio antes de su misión al espacio, me besé con su mejor amigo por puro despecho. Ahora él regresó y me vio con el otro, y dice que mi lealtad vale menos que un minuto de locura. Hola, Redites. No sé ni por dónde empezar. Siento que me estoy ahogando en mis propios miedos y un nivel de arrepentimiento que me está consumiendo. Creo que he cometido el peor error de mi vida, y no puedo creer que yo, haya sido capaz de algo así. Todo empezó hace 1 año y medio. Conozco a Carlos desde la universidad, pero empezamos a salir hace unos 2 años. Fue en un café, uno de esos lugares acogedores con libros apilados hasta el techo. Yo estaba allí intentando concentrarme para un examen importante, y él se sentó en la mesa de al lado. Se le cayó un lápiz y rodó hasta mis pies. Cuando se agachó a recogerlo, nuestras miradas se cruzaron. Juro que sentí una corriente eléctrica. Era como si todo el ruido del café se desvaneciera. Él tenía una sonrisa tan cálida, tan genuina. Empezamos a hablar. Al principio, eran solo cosas triviales sobre los libros, sobre la carrera. Pero la conversación fluía tan naturalmente. Me contó que estudiaba ingeniería aeroespacial y yo, que estudiaba literatura, estaba fascinada por su mundo, por la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de las estrellas. Me preguntó por mi libro, y hablamos de personajes y emociones durante lo que parecieron minutos, pero creo que fue más de 1 hora. Me pidió mi número de una manera tan educada, tan esperanzada, que sentí que me estaba derritiendo. Nuestra primera cita fue en un parque, una tarde de otoño. Llevamos café y nos sentamos bajo un árbol cuyas hojas caían como confeti dorado. Hablamos de todo y de nada. De nuestras familias, de nuestros sueños. Él me contó su sueño de trabajar en la NASA, de contribuir a la exploración espacial. Y yo, con mis ambiciones de escribir novelas, sentí que él entendía mi alma de artista. Me escuchaba con una atención que nunca había experimentado. No interrumpía, solo asentía, con esa sonrisa que me derretía. Recuerdo que me preguntó qué era lo que más valoraba en una persona, y yo, sin dudarlo, dije, la honestidad y el apoyo incondicional. Y él me miró con esa dulzura y me dijo, entonces, creo que hemos encontrado lo que buscábamos. Fue ese momento exacto en el que sentí que el mundo encajaba, que había encontrado mi lugar. Nuestra relación se construyó sobre esa base sólida. Carlos era mi roca, mi confidente, mi todo. Nos apoyábamos en todo. Cuando tuve una crisis creativa horrible, él se sentó conmigo durante horas, leyendo mis borradores, dándome ánimos, recordándome por qué amaba escribir. Me decía, tu voz es única, no dejes que nadie, ni siquiera tú misma, te convenza de lo contrario. Y cuando él estaba estresado por sus proyectos, yo le preparaba cenas románticas sorpresa, le daba masajes en los hombros hasta que se relajaba, le recordaba, mirándolo a los ojos, que era increíblemente inteligente y capaz, que su sueño era alcanzable. Planeábamos nuestro futuro juntos. Hablaba de tener una casa con un jardín donde pudiera escribir en paz, de viajar por el mundo después de que él cumpliera su sueño de ir a Marte, literalmente, una misión de investigación espacial importante, algo que yo apenas podía procesar. Yo fantaseaba con escribir mi primera novela mientras él estaba fuera, y tenerla publicada y dedicarla a él cuando regresara. Nos decíamos, te amo, cada día, y cada vez se sentía más profundo, más real. La gente nos envidiaba. Mis amigas me decían, sois la pareja perfecta, el alma gemela, y yo lo creía con toda mi alma. Creía en nosotros, creía en nuestro amor incondicional. Pero entonces llegó la noticia. A Carlos le ofrecieron una oportunidad increíble para unirse a un equipo de investigación en una misión espacial. Era el sueño de su vida, algo por lo que había trabajado incansablemente desde que éramos adolescentes. La oferta era oficial, la fecha de partida marcada. Cuando me lo contó, mi mundo se tambaleó. La noticia fue agridulce, sí, estaba increíblemente feliz por él, por ver su sueño hecho realidad. Pero el terror me invadió. 1 año. Solo. Sin él. La sola idea de su ausencia prolongada me dejó sin aliento. Empecé a sentir una ansiedad punzante en el pecho, un nudo constante en el estómago. Me venían ataques de pánico por la noche, el corazón latiéndome a 1000 por hora contra las costillas, como si quisiera escapar. Sentía un vacío inmenso al pensar en él yendo tan lejos, en las noches solitarias que tendría que pasar, en las cenas que comería sola.
Me sentía tan frágil, tan expuesta, como si me hubieran quitado el paraguas en medio de una tormenta torrencial. El miedo a la soledad me consumía, me paralizaba. Empecé a tener problemas para dormir, a comer menos, a sentir un cansancio perpetuo. Me sentía como un barco a la deriva, perdiendo su ancla, flotando sin rumbo en un océano embravecido. Mi cuerpo se sentía pesado, como si una nube negra y densa me cubriera constantemente, impidiéndome ver la luz. Solo podía pensar en lo sola que estaría, en lo mucho que lo extrañaría, en cómo este año nos separaría irremediablemente. Estaba en mi punto más vulnerable, un nido de inseguridades y miedo, un terreno fértil para cualquier cosa que pudiera ofrecerme un atisbo de consuelo. Fue justo después de que Carlos confirmara su misión. La noche antes de la fiesta de despedida que le organizaron sus amigos en su casa. Yo estaba hecha un nudo de nervios y tristeza. Carlos estaba abajo, en el salón, haciendo las últimas maletas, hablando con sus padres por videollamada. Yo me había retirado a mi habitación, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí, incapaces de afrontar la inminencia de su partida. Fue entonces cuando entró David, el mejor amigo de Carlos. Siempre lo había conocido, claro. Era como un hermano para Carlos, prácticamente parte de la familia. Un tipo simpático, un poco más reservado que Carlos, pero siempre amable y atento conmigo. David entró, vio mi cara de desolación, mi expresión de profunda tristeza y se sentó a mi lado en la cama. Me preguntó qué me pasaba, por qué estaba tan callada, tan ausente. Al principio, solo murmuré algo sobre que estaba triste por la partida de Carlos, que era muy duro. Pero él insistió. Con esa calma suya, esa voz grave y reconfortante, me dijo, sé que es duro, pero Carlos va a estar bien. Él es fuerte, y su sueño es algo maravilloso. Y tú también vas a estar bien. Él te quiere muchísimo, y esto no va a romper vuestro vínculo. Además, aquí estoy yo. Si necesitas hablar, desahogarte, tomarte un café o simplemente que alguien te escuche, no dudes en llamarme. De verdad. Me ofreció su número de teléfono. Lo acepté, pensando que era solo un gesto de amistad, de apoyo de un buen amigo de Carlos hacia la novia de su mejor amigo. Pensé que era un buen tipo, que entendía lo difícil que era para mí, y su amabilidad me pareció un bálsamo efímero. Esa noche, en la fiesta, todo fue un torbellino de emociones confusas. Carlos estaba radiante, un poco nervioso, sí, pero claramente emocionado por lo que se venía. Yo intentaba sonreír, hacer mi papel de novia apoyando a su pareja en su gran momento, pero por dentro me sentía como un fantasma, hueca y triste. David estaba allí, observando todo con esa mirada tranquila y penetrante. En un momento dado, Carlos tuvo que ir a despedirse de unos familiares que se iban temprano. Yo me quedé en una esquina del salón, sintiéndome más sola que nunca, rodeada de gente pero completamente aislada. Fue entonces cuando David se acercó. Me vio llorando en silencio, las lágrimas resbalando por mis mejillas sin control. En lugar de irse, de darme mi espacio, se sentó a mi lado, poniendo una mano reconfortante en mi espalda. Fue ahí donde la cosa empezó a torcerse, donde empecé a hundirme. Me dijo cosas como, sé que esto te está afectando mucho. Es normal. Pero no eres la única que se siente así. Carlos te adora, pero a veces los hombres no se dan cuenta de lo mucho que sus ausencias afectan a las mujeres que aman. Necesitan que alguien les recuerde eso. Sus palabras eran como un bálsamo para mis heridas abiertas, pero también se sentían peligrosas, subversivas. Empezamos a hablar más, no solo esa noche, sino en los días siguientes. Me preguntaba cómo me sentía, si estaba comiendo bien, si conseguía dormir algo. Mensajes cortos al principio, enviados a horas intempestivas. Buenos días, espero que hoy sea un mejor día para ti. O, si necesitas algo, aquí estoy, no lo olvides. Yo respondía, a veces con monosílabos, otras con alguna confidencia breve, excusando mi respuesta pensando que solo estaba siendo amable, que él era el único que parecía entenderme en mi angustia. Me estaba abriendo a él, contándole mis miedos sobre el año que Carlos estaría fuera, sobre la posibilidad de que la distancia nos separara, de que él cambiara. Él me decía que no, que nuestro amor era fuerte, que Carlos volvería y todo sería como siempre. Pero sus palabras de consuelo a menudo venían seguidas de un, pero a veces, en estos momentos, las mujeres necesitamos sentirnos deseadas, sentir que todavía importamos, ¿sabes?
incluso cuando estamos en una relación. La tentación se deslizó en mi vida como una sombra sigilosa, apareciendo en las notificaciones de mi teléfono. Empezaron las conversaciones más largas, más íntimas. Me preguntaba sobre mi vida sexual con Carlos, sobre mis fantasías, sobre lo que echaba de menos. Yo, avergonzada pero extrañamente seducida por esa atención, a veces respondía vagamente, otras me escudaba en que Carlos era el amor de mi vida y que no había nadie más, nadie que pudiera siquiera compararse. Pero la verdad es que sus preguntas, su atención constante, su comprensión, me hacían sentir vista de una manera que, en mi creciente soledad, empezaba a anhelar desesperadamente. Me decía cosas como, eres una mujer increíble, hermosa, inteligente. Carlos tiene muchísima suerte de tenerte. Pero a veces, ¿no te sientes un poco, sola en tu propia piel, incluso cuando estás con él? Cada frase suya era una pequeña fisura en la muralla de mi lealtad, un cincel que golpeaba mi determinación. Empecé a mentirle a Carlos sobre mis llamadas, sobre los mensajes. Decía que eran mis amigas del alma, o mi familia. Era un laberinto de pequeñas mentiras que me atrapaban cada vez más, enredándome en mi propia telaraña. Y lo peor es que, en mi mente, lo minimizaba con todas mis fuerzas. Solo hablamos, solo me consuela, no es una traición real. Creía que estaba jugando con fuego, pero también me sentía poderosa por tener esta atención exclusiva, este apoyo que tanto necesitaba en un momento de tanta debilidad y vacío. La cosa escaló más de lo que jamás imaginé. Estoy escribiendo esto con las manos temblando, pero necesito que salga. Me siento tan sucia, tan rota, tan atrapada en mi propia estupidez. Fue una semana antes de que Carlos se fuera definitivamente. La ansiedad estaba en su punto álgido. Carlos estaba encerrado en su estudio, ultimando detalles, inmerso en su mundo. Yo estaba en mi habitación, mirando fotos suyas, sintiendo un vacío inmenso, llorando silenciosamente. Sentía que mi vida se acababa en ese instante, que todo lo que habíamos construido se iba a desmoronar sin su presencia física. En ese preciso momento, mi teléfono vibró. Era David. El mensaje decía, pensando en ti. ¿Cómo estás? ¿Has podido dormir algo? Mi primera reacción fue ignorarlo, la culpa me corroía al pensar en la conversación que habíamos tenido el día anterior. Pero la soledad y el miedo eran tan abrumadores, tan intensos, que necesitaba una distracción, algo que me sacara de mi propia cabeza. Respondí. Empezamos a hablar, y como siempre, sus palabras iban directo a mis heridas. Me estaba contando sobre un amigo que había pasado por una ruptura difícil, y cómo este amigo se había refugiado en gente que lo hacía sentir bien físicamente, que le devolvía la sensación de ser deseado. Su tono era ambiguo, casi como si estuviera probando las aguas, viendo hasta dónde podía llegar. Me dijo, a veces, la necesidad física es tan fuerte como la emocional. Necesitas sentir que todavía existes para alguien, que tu cuerpo también es deseado, ¿sabes? No solo tu mente o tu corazón. Y entonces, ocurrió. De alguna manera, la conversación derivó hacia la atracción física, hacia la intimidad. Me preguntó qué me gustaba de Carlos, cuáles eran mis fantasías con él, y luego, con una audacia que me paralizó y me hizo sentir un escalofrío, me preguntó directamente, ¿y a mí qué te parezco? Siendo honesta. Estaba tan a la deriva, tan vulnerable, tan necesitada de una validación externa que no venía de Carlos, porque estaba absorto en su misión, que en lugar de cortar la conversación de inmediato, de poner un límite claro, le respondí con algo vago sobre que era un buen tipo, un amigo leal. Pero mis palabras sonaron huecas incluso para mí. La cosa se puso más intensa. Me mandó un mensaje corto, pero demoledor, estoy a 5 minutos de tu casa. ¿Puedo pasar solo un momento? Necesito verte, hablar en persona, no puedo seguir así. Mi cabeza gritaba no. Esto es una locura. Carlos, te amaba. Pero mi cuerpo, mi alma herida y solitaria, me impulsaba a decir sí. Sentí una debilidad insoportable. Le abrí la puerta. Estaba allí, en mi puerta, con esa mirada que me taladraba el alma, una mezcla de necesidad y algo más. Entró y cerró la puerta detrás de él, y el sonido del pestillo fue como el cierre de un pacto terrible. El silencio se volvió espeso, cargado de tensión. Nos miramos.
yo estaba paralizada por el miedo y una extraña electricidad que recorría mi cuerpo. Él se acercó lentamente, sin apartar la mirada de mis ojos. Y entonces, sin decir una palabra más, me besó. Fue un beso desesperado, confuso, un torbellino de emociones encontradas. Sentí el sabor de su boca, la cercanía de su cuerpo contra el mío. Y por un instante, solo un instante terrible y fugaz, me dejé llevar. Sentí una punzada de algo que no era amor, ni deseo verdadero, sino una afirmación vacía. Una prueba de que alguien más me deseaba, de que yo todavía era deseable, de que no estaba completamente sola en mi miseria. Fue un escape momentáneo de mi propio dolor, un anestésico efímero. Fue un error de segundos que se sintieron como una eternidad, pero sentí que había cruzado un umbral irreversible, que había roto algo sagrado. Cuando me separé de él, jadeando, con el corazón latiéndome desbocado, no hubo alivio, solo un horror helado. Él me miró, una mezcla de triunfo y algo más que no pude descifrar en ese momento. En ese mismo instante, mi mente, en un acto desesperado de autoprotección, empezó a construir una muralla de justificaciones. Fue el despecho, me decía una y otra vez. Carlos se va a ir a Marte, me está abandonando por un año entero. Necesitaba sentirme deseada, necesitaba una distracción para no volverme loca de soledad. Solo fue un beso, fue un error tonto, no significa nada real. Carlos no me entiende, está completamente enfocado en su carrera, no se da cuenta de cómo me siento, de mi vulnerabilidad. Creía que si lo minimizaba, si lo trataba como un simple desliz tonto y sin importancia, podría borrarlo, podría revertir el tiempo. Creía que mi lealtad de casi 2 años, todo lo que había hecho por él, todos los sacrificios y el amor que le había dado, valía más que ese minuto de debilidad, que ese instante de locura. Estaba tan equivocada. Carlos se fue. La despedida fue tensa, sí, pero él intentaba ser fuerte por mí, intentaba que no viera cuánto le afectaba también a él. Me abrazó fuerte en el aeropuerto, me susurró al oído que me amaba y que me esperaría, que contaría los días. Yo me sentí horriblemente culpable, como una impostora, pero también sentí un extraño alivio de que no supiera nada, de que mi secreto estuviera a salvo. Pensé que lo había logrado, que ese instante con David quedaría enterrado para siempre entre la distancia y el silencio. Los primeros días después de que Carlos se fuera fueron extraños. La casa se sentía tan vacía, tan silenciosa sin él, pero también había una especie de alivio paralizante, la calma antes de la tormenta que yo misma había desatado. Seguía hablando con David, de forma más casual ahora, intentando mantener las distancias, o al menos eso creía yo. Él nunca mencionó lo que pasó, y yo intentaba actuar como si nada hubiera ocurrido, como si ese beso hubiera sido solo un espejismo. El fin de semana pasado, David organizó una pequeña reunión en su casa. Una especie de celebración anticipada, por la misión de Carlos, invitó a algunos amigos mutuos, gente que conocíamos de hace tiempo. Yo, estúpidamente, acepté ir. Pensé que era una buena manera de distraerme, de fingir que todo estaba bien, de volver a la normalidad, por muy irónica que fuera. Quizás era una forma de castigarme, de exponerme. Estaba allí, intentando parecer normal, hablando de cualquier cosa trivial, cuando de repente la puerta principal se abrió de golpe con una violencia contenida. Era Carlos. Se suponía que estaba en tránsito, en otra ciudad, esperando su vuelo transcontinental para empezar su misión. La sorpresa fue tal que todos nos quedamos petrificados, con la bebida a medio camino de los labios. Él entró, con una mirada intensa que recorría la habitación como un foco, buscando algo o a alguien. Sus ojos se posaron en mí, y por un segundo creí ver confusión, pero luego se detuvieron en David, que estaba a mi lado, y en la forma en que yo me sobresalté visiblemente cuando lo vi, con un movimiento instintivo de retirarme un poco de su cercanía. Hubo un silencio sepulcral. Un silencio pesado, cargado de tensión, donde solo se oía el tic-tac de un reloj invisible. Carlos se acercó a mí, ignorando a todos los demás. No gritó. No hizo una escena dramática. Lo que hizo fue mucho, mucho peor. Me miró directamente a los ojos, y en ellos vi una tristeza profunda, una decepción tan abismal que sentí que me iba a desmoronar allí mismo, que mi alma se desintegraría en ese instante. Sus ojos, esos ojos que siempre me habían transmitido amor, confianza y seguridad, ahora reflejaban un dolor helado, una herida que yo misma había abierto. «¿Qué estás haciendo aquí?», me preguntó, su voz era un susurro ronco,
casi inaudible, pero que resonó en toda la habitación como un trueno. Carlos, intenté decir, pero las palabras se me atoraban en la garganta, se negaban a salir. Fue entonces cuando vi la mirada de David. Una mirada de pánico puro, pero también de resignación, de alguien que sabe que ha sido descubierto. Y en ese instante, lo entendí todo. David, seguramente sintiéndose culpable, o quizás buscando alguna forma de aliviar su propia conciencia, o tal vez simplemente incapaz de seguir guardando ese secreto, le había dicho a Carlos. Le había contado la verdad. Y Carlos, en lugar de irse, en lugar de seguir su camino y olvidar esto, había vuelto. Había regresado para enfrentarme. Carlos me miró de nuevo, y con una frialdad que me heló la sangre y me erizó la piel, dijo, en voz alta, para que todos los presentes lo oyeran, cada palabra calculada para herir, creí que eras diferente. Creí que tu lealtad valía algo. Pero veo que un minuto de despecho, un minuto de sentirse sola, es suficiente para que tires a la basura años de amor y confianza. Tu lealtad vale menos que un minuto de locura. Las palabras me cayeron como un mazazo, cada una de ellas un golpe directo al corazón. No podía creer lo que oía, no podía procesar la crueldad de esas palabras viniendo de él. Pero Carlos. Fue un error, grité, las lágrimas corriendo por mi cara, incontrolables. Tú te vas a ir por un año. Estaba desesperada. Solo fue un beso, mis palabras eran un murmullo ahogado por el llanto y la desesperación. Él se rió, una risa amarga y rota que desgarró el aire. Un beso, repitió, como si la palabra misma fuera un insulto. Y él te consolaba, ¿verdad? Y tú te dejabas consolar. ¿Qué crees que te iba a pasar? Que esto no tendría consecuencias. Se dio la vuelta, sin decir una palabra más, y salió de la casa, cerrando la puerta suavemente, pero con una contundencia que sonó como el disparo final de un arma, como el cierre de un capítulo. La gente me miraba con una mezcla de lástima y repulsión. Sentí que quería desaparecer, que la tierra me tragara entera. Las consecuencias inmediatas fueron brutales. La ruptura. La humillación pública. La pérdida de la confianza absoluta de la persona que más amaba en el mundo. La forma en que él, mi Carlos, había desmantelado todas mis estúpidas justificaciones con una sola frase lapidaria. Mi lealtad valía menos que un minuto de locura. Era verdad. Y era lo más cruel que me habían dicho jamás, porque era la verdad desnuda de mi propia debilidad y egoísmo. Carlos se fue y no volvió a hablarme. La ruptura fue definitiva, un abismo infranqueable abierto por mi error. Él se fue a su misión, y hasta donde yo sé, no ha regresado a buscarme ni a darme explicación alguna. Es como si yo hubiera desaparecido de su vida, y honestamente, a veces me gustaría haber desaparecido de la mía. Su dolor era palpable en esa última conversación, y mi error, ese estúpido y efímero despecho, que creí tan insignificante, lo había destrozado por completo. Pero no solo Carlos fue afectado por mi desatino. El efecto dominó de mi estupidez se ha extendido de formas que nunca imaginé. Mis padres, que adoraban a Carlos, que soñaban con nuestra boda, con vernos formar una familia, están devastados. Mi madre llora a menudo, preguntándome con la voz quebrada cómo pude hacerle eso a un hombre tan bueno, tan dedicado. Mi padre, siempre más reservado, solo me mira con una decepción profunda en los ojos, un juicio silencioso que duele más que cualquier reprimenda. Sienten que he mancillado no solo su nombre, sino el nuestro, que he sido indigna de su amor y de su confianza. No entienden la presión, la soledad, el miedo paralizante que sentí ante la inminente partida de Carlos. Creen que simplemente fui egoísta, impulsiva, y que no pensé en las consecuencias. Mis amigos, los que compartían la amistad con Carlos y conmigo, se han dividido. Unos cuantos, los más leales a Carlos, me han dado la espalda por completo. Me evitan en la calle, sus miradas son frías, como si fuera un paria. Otros, los que son más cercanos a mí y entienden que estaba pasando por un momento de extrema vulnerabilidad, intentan ser comprensivos. Pero incluso en sus ojos veo el juicio, la duda. Me dicen cosas como, lo entendemos, estabas pasando por un momento muy difícil, la partida de Carlos era dura, pero luego, casi siempre, añaden, pero aún así, no debiste haberlo hecho, no era la solución. Es como si todos me estuvieran encasillando en esa única acción, ignorando todo lo demás que fui,
todo el amor y la lealtad que le había demostrado a Carlos durante casi 2 años. Siento que me juzgan sin entender mi proceso, como si yo fuera una villana sin matices, una traidora sin redención. Me siento profundamente incomprendida, acosada por mi propio pasado y por la opinión de los demás. David. David es un tema aparte, y una herida más. Él desapareció por completo después de esa fatídica fiesta. No lo he vuelto a ver ni a oír jamás. Supongo que Carlos, como mejor amigo, también tuvo su propia confrontación con él, y David, incapaz de afrontar las consecuencias de sus actos o la ira de Carlos, decidió cortar lazos y desaparecer de nuestras vidas. Es un alivio, en cierto modo, el no tener que enfrentarlo, pero también se siente como si me hubiera traicionado 2 veces, una al ser la tentación y la puerta de entrada a mi perdición, y otra al desaparecer y dejarme a mí sola, a la deriva, para lidiar con las ruinas de todo. Mi estado emocional es un desastre absoluto. Hay días en que la culpa me aplasta el pecho, me ahoga, me deja sin aire. Me arrepiento de cada segundo, de cada palabra, de cada caricia involuntaria que permití con David. Otros días, me invade una oleada de autocompasión. Me pongo en el lugar de la víctima, pienso en lo vulnerable que estaba, en la inminente separación de Carlos, en el miedo paralizante a la soledad, y siento que soy una víctima de las circunstancias, una marioneta del destino. Me convenzo de que Carlos también tuvo su parte de culpa por irse, por dejarme así, tan vulnerable y expuesta. Y luego está el remordimiento por el daño causado, un dolor sordo y constante que nunca se va, como una herida que supura. Me siento tan terriblemente sola. Veo mis sueños completamente desmoronarse. La relación perfecta, la estabilidad que habíamos construido, el futuro planeado con tanto cariño y esperanza, todo se ha hecho añicos, reducido a cenizas por mi propia mano. Me siento atrapada, una paria en mi propio mundo, marcada por mi error. La idea de empezar de nuevo es tan abrumadora, tan desalentadora. ¿Quién querría estar con alguien que ha cometido un error tan grave, que ha demostrado ser tan poco confiable? A veces, cuando pienso en todo, me pregunto si David me manipuló deliberadamente, si vio mi vulnerabilidad y se aprovechó de ella para sus propios fines. Me pregunto si Carlos se hubiera quedado, si hubiera habido una forma de hablarlo, de explicarle mi miedo, de haber sido diferente. Si no me hubiera sentido tan sola, tan abandonada emocionalmente, ¿habría actuado de otra manera? Son preguntas que me atormentan sin cesar, pero sé que, en el fondo, la responsabilidad es mía. Y esa es la parte más difícil de aceptar, la que me consume por dentro.